pensar o es tratar de pensar o ver eh, en la historia del concepto o del término de caridad, qué es lo que eh, ha llegado a Eckhart y qué es lo que Eckhart hace con eso, con esa tradición que recibe, ¿no? En una tradición terminológica, en primer lugar, y teológica, obviamente. Por detrás de esto, ¿qué hay? Por detrás de esto, desde los primeros siglos de la Iglesia, ha habido una necesidad de, de crear un vocabulario apropiado que pueda dar cuenta del mensaje cristiano, del querigma, finalmente. Por eso es que va a comenzar una literatura, lo que se llama una literatura cristiana, en lengua latina también, que va a ir forjando un nuevo vocabulario, una nueva terminología, para expresar en latín, que es la que le llega a Eckhart, estas ideas centrales del cristianismo. Así se van a generar diversas tradiciones en la forma de pensar el núcleo del mensaje cristiano, que es el amor de Dios. Y así es que llega a la Edad Media y llega a Eckhart, ¿no? La idea, el término caritas es un término latino, lo podemos encontrar en Cicerón, en varios textos de Cicerón, con una referencia a otro contexto, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, las caritates para Cicerón, que aparecen en las cartas, son los seres queridos, digamos. Eh, Él habla también de las caritas, el amor del pueblo, habla el amor a la patria. Bueno, en este término, los primeros escritores cristianos latinos ven que a través de ese término se puede expresar la idea del el mensaje cristiano. Em, bueno, ese vocabulario es interesante prestar atención a él, porque Eckhart no solo recibe esa tradición, sino que hace una reconfiguración del sentido de esa tradición. Esto supone que Eckhart va a crear un cuadro teológico diverso para poder redeterminar una teología de la caridad y a partir de ella reinterpretar la práctica de esa caridad. ¿Qué significa esto? Significa, a mi ver, que la pregunta acerca del amor, la pregunta acerca de la caritas, se retrotrae su alcance y profundidad para preguntarse no solo por la caritas, sino por el amor en sí mismo. Y preguntar qué hay detrás del propio ejercicio del amor que da sentido a ese ejercicio. Cabe recordar que Eckhart utiliza el término caritas, también utiliza el término amor, pero también en el Mittelhochdeutsch él habla de Liebe, que es el término clásico que se utiliza para ver, pero también de Mine, que es una forma de decir el amor, pero más vinculado a lo que podría llamarse la mística esponsorial, ¿no? Es decir, que está más vinculado al amor cortesano, digamos, ¿no? A las tradiciones del amor cortesano. Hay una obra clásica de, respecto del planteo de qué significa la Caritas que la escribió Rousselot hace muchos años, un libro del año 33, ¿no? Para una historia del problema del amor en la Edad Media. Y, y él subraya en ese texto la centralidad que tuvo para reinterpretar en la Edad Media, sobre todo en el siglo XIII, XII y XIII, para interpretar el amor cristiano, la importancia que tuvo la obra de Aristóteles, sobre todo la Ética. Un texto que es central para eso es el libro 9 de la Ética,
y dice en la traducción latina de Hermann, el alemán, le decían, el Deutsche Hermann, que la cita en latín es amicabilia quae sunt ad alterum venerum ex amicabilibus, quae sunat se ipsum, que es en el fondo esta idea de que el amor a los otros nace del amor a sí mismo, ¿no? Eh, esta misma cita la va a tomar Eckhart y la va a utilizar, pero Eckhart va a cambiar la perspectiva de esta cita y por tanto de la forma de pensar el amor, que impone la necesidad de repensar o reinterpretar qué significa el amor al prójimo. Eckhart en ese sentido reformula, bebe de Santo Tomás y reformula, y a tal forma que en el sermón cuarto de la obra alemana, él va a decir que solo los que tienen una inteligencia grosera, una inteligencia burda, una inteligencia no fina, pueden pensar que el amor al otro proviene del amor a sí mismo. Así que invierte totalmente la idea aristotélica que había sido aceptada por el medioevo para repensar el amor. Pero como vamos a ver, lo va a hacer en la misma línea de la metafísica aristotélica. Ahora, eso supone algo que Eckhart era muy consciente, que es la incomprensión que su obra tenía en su propio contexto, eh, su propia época, ¿no? Uno de los capítulos del libro que les anuncié al principio trata justamente eso, ¿no? De la incomprensión y de la manipulación textual que hubo en su condena, ¿no? Ahora, más allá de esa incomprensión, que supone también que hay que definir y repensar el vínculo entre teología y filosofía en Eckhart, por lo que una de las escuelas, una de las tradiciones contemporáneas desde el siglo XX para acá, en la interpretación de Eckhart, se podría resumir en aquel título del libro de Kurt Flasch, Eckhart, filósofo cristiano. ¿Sí? Porque lo que vemos, no es que yo adhiera a eso, ni que atacarlo, ni defenderlo, ni nada, simplemente lo pongo como un dato. Lo que sí hay claramente en Eckhart y en este tema con mucha mayor claridad, hay una retracción del problema a su fundamentación metafísica. Y eso es lo que obliga a repensar el vínculo entre revelación y tradición teológica, ¿no? ¿Qué define la Cáritas? La Cáritas define los deberes que ligan al hombre con sus semejantes. Obviamente que esto, en términos cristianos, venía a replantear el punto de vista de la justicia. Sí que la justicia era la virtud que regulaba las relaciones con los otros. Porque la justicia es una virtud que ordena el vínculo entre los seres humanos, pone una balanza, pone un peso, un modo de considerarlo. El cristianismo reemplaza este pondus y lo pone en el amor. La justicia, en todo caso, es un grado primario del amor. ¿Está? Y, y por tanto, la reflexión acerca de la Cáritas va a estar, o sea, acerca del amor cristiano, va a estar rápidamente condensado en el ámbito de la moral. Basta ver uno de los primeros textos, o quizá el primer texto de los latinos que tenemos, al menos de los más antiguos, que es la Apología de Tertuliano, es el primer gran autor africano, que justamente trata o muestra, da un panorama de la vida de las comunidades cristianas y pone en el núcleo de ese ejercicio de la vida, de ese despliegue de la vida, en el amor, en la relación de unos con otros a través del amor, o en el amor, ¿no? Lo que Eckhart va a hacer es tratar
mostrar el estatuto metafísico o ontológico del amor. Y por tanto sobrepasa, o esto implica que va a sobrepasar el ámbito de la virtud o de una virtud incluso propia del cristianismo. Esta retracción de la caridad hacia su en el modo de pensarlo, ¿no? Hacia su trasfondo metafísico, va a implicar repensar esa unidad de toda virtud para su incardinación en el fondo de la divinidad. Es decir, esto es lo que a Eckhart le interesa, y voy a tratar de mostrarlo. Es algo que todos sabemos, pero que está articulado en torno a esta cuestión, que es la cuestión del amor. Sabemos que Eckhart entiende que solo la práctica puede tener sentido si está incardinado, como el hombre mismo, en el fondo de la divinidad. Eso supone, esta retracción, supone que existir, ya en términos metafísicos, o ser, es ser dado. Y por tanto, eso implica una responsabilidad frente a esa donación. La donación que Dios hace, que es el ser, y que en esa misma donación al ser humano le implica una responsabilidad frente a esa donación. ¿Qué es esa donación? ¿O qué incluye esa donación? En un primer plano, en una primera consideración, digamos, incluye también la disponibilidad de la recepción que el amor implica o necesita, y que el amor entonces es el eco más profundo de esta disponibilidad. Así que Dios no solo da, sino da la capacidad de recibir lo que da. Vamos a ver después esto en última instancia en qué es, ¿no? Esto se apoya en un sustrato metafísico, la reflexión se apoya en un sustrato metafísico que es la reflexión acerca de las causas de la creación y en ese sentido también de las causas que intervienen en la encarnación y que intervienen en la inhabitación. Para Eckhart, entonces, es necesario pensar esa brecha creatural desde la profundidad de la donación. Es decir, pensar la diferencia entre la criatura y el creador, pero pensarla o repensarla desde la profundidad de la donación. Porque ser es ser dado. Ser es ser, como vamos a decir más adelante, lo dice Eckhart, ser es ser amado. Es decir, que toda relación de Dios con la criatura está determinada por la pregnancia de la gratuidad. Por esto es que Eckhart dice, hay que repensar la brecha, es decir, la distinción entre criatura y creador, desde la perspectiva de este ser dado, que es el amor, y por tanto de la perspectiva de la gratuidad. El vínculo entonces entre criatura y creador es esa donación. ¿Y qué es lo que se muestra o qué es lo que se ve en esa donación? La lógica divina, es la lógica de la donación que la caracteriza y distingue de la criatura. Ahora, volviendo a lo que dijimos antes, en todo don, ¿qué es lo que da Dios? Habíamos dicho, bueno, da la posibilidad o la disponibilidad para la recepción. Recuerden aquel texto que está en el prólogo del Evangelio de San Juan, que nos hizo capaces de llegar a ser hijos. Es decir, no solo nos dio el ser hijos, sino que nos dio una disponibilidad para aceptar ese ser hijo. Ahora, yendo un paso más adelante, en todo don, dice Eckhart, lo que se da es a Dios mismo. En todo don, Dios se da a sí mismo como el don primigenio. Y amor, dice Eckhart, designa esto. La caritas, o el libre, o el mine, significa esto. De modo que existir es ser amado. Y este es el dato, dice Eckhart, el dato primordial para comprender la magnitud del amor cristiano. Esta es la raíz de todas las enseñanzas de Eckhart sobre las perfecciones espirituales que le corresponden a Dios y que le corresponden al hombre.
Esta perspectiva evita entonces considerar al amor según el patrón o la medida de las obras. No es a las obras a las que hay que mirar para medir el amor, sino al valor del acto interno, al valor del acto interior. De modo que, y que ese acto interior supone entonces el modo en que nos abrimos o recibimos esa disponibilidad y ese don que es Dios mismo. Por tanto, hay diversos planos de consideración. Hay un plano metafísico, hay un plano teológico, etc. ¿No? En ese primer plano metafísico es que Dios es ese es Deus, dice Eckhart. Entonces, por eso el existir ya es una donación. Y después dice Eckhart, Deus caritas est, ¿no? Así que Dios es amor. Y más aún, en un paso más osado, más provocador, como era su estilo, invierte eso. Y entonces, ipsa dilectio est Deus. Es decir, que el mismo amor ya es Dios, porque supone la presencia de Dios en nosotros. De modo que hay los planos que se conjugan así. Aquí es un plano metafísico, obviamente, un plano trinitario, pero también un plano de antropología teológica, así, eh, un modo de entender al hombre. Ahora, entonces, según lo que hemos dicho, esta dependencia ontológica de la criatura respecto del creador puede leerse, por tanto, bajo la asignatura del amor. ¿Qué significa esto, la asignatura del amor? En primer lugar, como dice Eckhart, el amor es potencia. Una potencia unitiva de Dios y el hombre y una potencia transformadora, en la cual el hombre es transformado. Por tanto, la caridad, es decir, el amor cristiano, la lógica de este amor cristiano y la dinámica de este amor cristiano van a estar regidas, ¿por qué? Por las propiedades del amado. El primer amado, que es Dios. Y hay tres notas que subraya Eckhart que tiene este amado: la pureza, primero, la plenitud y la abundancia, es decir, esa fecundidad que ese amor a Dios produce en nosotros, y la suavidad. La suavidad esto es un tema que también le viene de Aristóteles y está claramente remarcado en Santo Tomás, incluso cuando piensa en el ejercicio del poder o de la autoridad o del gobierno, digamos, ¿no? Aquel que tiene mayor autoridad es el que gobierna con mayor suavidad, es decir, que no impone sino seduce, ¿no? Eckhart toma aquí, para explicar esto mismo, un reiterado tópico de su obra, que es la relación entre el justo y la justicia. También esta relación del justo y la justicia eh, tiene una lejana, pero cierta vinculación con el sentido de la justicia para el pueblo judío, ¿no? Basta hacer una pequeña recorrida al libro de los Salmos para darse cuenta que continuamente, desde ya los primeros salmos, la idea del justo que pide a Dios ser tratado como tal, hasta tal punto que llega en ese camino de reconsiderar, de repensar, de vivir la relación con Dios, o con Yahvé o con Elohim, el, el pueblo de Israel, madurando esa tradición, llega a escribir el libro de Job, donde justamente contra esta idea de que el justo recibe la recompensa de ser justo en términos materiales, digamos, ¿no? Porque la idea de la justicia en el Antiguo Testamento implica que entre Dios y el pueblo hay una alianza. Dios asume este pueblo, lo elige y sella una alianza con él. Y la justicia está, o el hombre justo es el hombre que es fiel a esa alianza, el hombre que es leal a esa alianza. Por eso el hombre creyente es por excelencia el hombre justo, ¿no? Ahora, Eckhart
repiensa esto en el comentario al Eclesiástico, dedica bastantes páginas a este tema, e incluso allí entonces utiliza el ejemplo, para explicar el amor, el ejemplo de la relación entre el justo y la justicia, ¿no? ¿La justicia qué es? La justicia es donación. Solo el hombre puede ser justo si está unido a la justicia. Pero la justicia no es solo donación, sino también es retorno. Es decir, que en esa unión con la justicia es que nosotros nos volvemos justos. Y esto muestra, digamos, el carácter del amor propio, que es un carácter especular, es decir, que en espejo con el justo con la justicia, o el amado con el amante, es decir, el hombre, la criatura y el creador, es por eso que es especular, y también es vital, es decir, es la propia vida. ¿Por qué es la propia vida? En términos aristotélicos. Para el ser vivo, el ser es ser vivo. ¿Está? Eh, y entonces este amor, que es especular, que es vital, se muestra o nace en la adhesión a la donación del ser que nos ha sido dado. No es más que prolongación de esto mismo, ¿no? Y en esto también Eckhart dice, hay que ver qué es lo propio de Dios, tanto en el ser como en el obrar. ¿Qué es lo específico, lo propio de Dios? Y lo explica Eckhart interpretando y explicando aquella frase del Nuevo Testamento, gratiam pro gratiam, es decir, que nos ha sido dado gracia por gracia, ¿sí? Ese gracia por gracia, con ese estilo libre que tenía Eckhart de interpretar las escrituras, es en primer lugar la encarnación, y esa gracia de la encarnación, es decir, de ese nacimiento del Hijo, es esa segunda gracia, que es la inhabitación. La primera gracia, es decir, la encarnación, adquiere su sentido por la inhabitación. Está disparada, proyectada esencialmente a la inhabitación, es decir, la presencia de Dios en el hombre. Eso que estudió Rodrigo, que es el nacimiento de Dios en el hombre, ¿no es cierto? Y respecto del ser es esto, entonces. Dijimos que es lo propio de Dios en el ámbito del ser y en el ámbito del obrar. En el ámbito del ser que Dios da es pura donación. Y la donación es para más donación, para decirlo así brutalmente, ¿no? En el ámbito del obrar, eh, Dios obra porque obra. Algo que, un tema, un tópico que Carl va a tener para explicar lo que es la vida. Ya lo veremos en todo caso después, ¿no? Es decir, que genera el amor del Hijo, y lo que genera el amor del Hijo es el amor de Dios. Y a este Hijo que es engendrado como Hijo, le compete que sabe ser o que sepa ser digno de Dios. En esta unión del hombre con Dios, en el eclesiástico está explicado en términos, en su fundamentación metafísica, y es donde él utiliza este modo causal, que para muchos es un poco escandaloso, que es la causalidad formal. Lo que está pensando Eckhart, que utiliza la terminología de la escolástica y utiliza la terminología de la filosofía clásica, pero también con mucha libertad. Él lo que dice es que el ser le viene de la forma. Tanto es que el ser es forma, es lo que nos da a cada uno de nosotros que seamos y que seamos como somos, ¿no? Y también respecto del homo divinus, que dice, para este homo divinus, como para Dios, tampoco hay ni principio ni fin, por eso obra porque obra, sino que solo Dios es la causa formal de este devenir hijo de Dios, y por tanto al devenir hijo de Dios es vivir de y en ese amor. Lo importante aquí es percibir que bajo estas formulaciones, que son lábiles en Eckhart siempre, se repiensa el sentido de la unión al que somos convocados. Yo creo que esto es un tema que a mí me interesa
siempre me ha llamado la atención, y es que no hay que fijarse, o quedar fijado, mejor dicho, en las formulaciones de Eckhart. Hay que tratar de ir hacia algo más atrás de esto. ¿Qué está tratando de pensar Eckhart? ¿Qué está tratando de repensar? Es decir, repensar esa tradición que él recibe. Y es esto lo que está en esta nueva formulación, se está tratando de repensar el sentido de la unión. Esta alianza de la que hablé antes, del pueblo con Dios, esta alianza del hombre con Dios, tiene para Eckhart una profundidad ontológica que expone su exigencia al conocer y al amar. Es mucho más que el deber de obrar. Es mucho más que una simple decisión divina de aceptar un pueblo, de elegir un pueblo y tomar un pueblo e imponerle unos preceptos para poder ser protegidos por ese Dios, ¿no? De esto, de lo que habla esto, es decir, de esa profundidad ontológica, habla también de la exclusividad del amor, ¿no? Amar, ¿qué quiere decir esto? Es lo mismo que gracia por gracia, pura gratuidad. No hay un porqué distinto, como no hay un porqué para hablar distinto de Dios mismo. Y esto significa que amar solo se satisface en el amor. Con esto Eckhart quiere decir que al amor nada lo mueve desde fuera. Y a ese amor nada lo mueve desde fuera, porque el amor no es sino el modo de la vida del hombre divino, no es sino el modo de la vida de quien está unido a Dios. Ahora, esta vida, esta nueva vida, que es amor, nace de la filiación, es decir, la filiación que el Padre engendra en el hombre justo y por la que el Espíritu obra el amor, que es Él mismo. Por tanto, esto quiere decir que el obrar, o una teología del obrar, recobra la profundidad del ser y de vivir. Lo que muestra Eckhart es que no solo hay un plano teológico, un plano filosófico o metafísico para repensar la teología cristiana, sino que ese es el plano más profundo para comprender lo que está en juego aquí. Que el ser es dado, por tanto existir es ser dado y aceptar esta donación, y que amar es ser amado, porque en el acto de existir somos amados. Y por tanto, este vivir es siempre renacer. Porque no es eso ya está en el prólogo de San Juan, porque este vivir no es algo estático, como la vida es movimiento, ¿no? Este es un renacer y un renacer de Dios. Por eso que el amor no es sino la vida, no es sino vida, es la misma vida en su propio despliegue. ¿Qué vida? La vida del Hijo de Dios, ¿no? Por eso Eckhart afirma también que, y en esto da vuelta la tradición que recibe, amar más que un mandamiento es una recompensa. Amar más que un mandamiento, más que ser un mandamiento, algo que se nos impone, ya se preguntaba Kant, si es amor, ¿cómo puede ser que me manden a amar? Porque el amor es libre, el amor es autodonación, ¿no? Y por eso Eckhart dirá mucho tiempo antes, amar es una recompensa. Ahora, ¿y esto por qué? Porque el amar no es difícil, es arduo, pero no solo esto, fundamentalmente, dice Eckhart, es apetecible y es gozoso. ¿Mm? El amor, al actuar, o en su propio proceso del actuar, muestra lo que podríamos llamar la circularidad de su itinerario. Se funda en aquello que se ama, es decir, el amante, el hombre que ama, se funda en lo que ama, que es Dios, y se funda en lo que ama porque en el ser dado, en el ser dado, en el recibir la existencia, en el recibir la inhabitación, que son planos diversos, pero están en la misma línea, de mayor o menor profundidad, digamos,
lo que se ama es a Dios, pero no solamente lo que se ama es a Dios, sino que se ama como Dios mismo. Ese amor nace de la propia donación. Recuerden que dijimos al principio, no solo nos da el don, sino la disponibilidad para aceptar ese don. Por tanto, la dirección, aquí viene lo de la circularidad, la dirección del amor se vuelve sobre el amante. El amante ama al amado, que es Dios, pero ese movimiento vuelve sobre el amante y lo transforma. Y eso es el renacer. Siempre existe un renacimiento de esa vida. Y por eso dice Eckhart por allí, cada vez que hacemos una obra de amor, es esa vida la que continúa creciendo, fortaleciéndose, renaciendo. Eso significa también esa circularidad, que es el amor que le hace ser aquello que ama. Sí, aquello que amamos, nos transformamos en su vida. Al amar a Dios, que es la raíz de todo otro amor, nos transformamos en la vida de Dios. Por eso habla de él, de la potencia transformadora de Dios, y por eso va a decir, Dios es mi vida. ¿Y cuál es esa vida de Dios? Engendrar al Hijo. Y así nacemos con él. Participar de ese engendrar al Hijo en nosotros, para nacer también nosotros con él. Por eso que el amor, dice Eckhart, no está en la dispersión de las obras, porque el amor es algo único. Y ese único que es el amor es la sobreabundancia de esa vida. Es el desborde de esa vida, que es un continuo engendrarse, que es un continuo engendrar en nosotros la vida de Dios. Ese Dios que es amor. Y por eso esa vida tiene, como dice él en Mittelhochdeutsch, kein Warum. Es decir, no tiene por qué, o no tiene para qué. Esta relación entonces entre el amor y la vida implica un modo de conocimiento, implica un modo de experiencia, pero implica también un modo de la unión entre Dios y el hombre, que es lo que quiere pensar Eckhart. Para eso utiliza en reiteradas oportunidades esa metáfora de que Dios dice, mis flores son mis frutos. Es decir, que no hay ninguna mediación. Dios obra todo en todos. Dios obra todo en todos. De modo que uno podría decir, bueno, en definitiva, lo único que le corresponde al hombre es abrirse a esa disponibilidad que Dios mismo pone. Y ahí es donde entramos en las fronteras de la dificultad de pensar el misterio de la unión y pensar el misterio de qué significa. Es un texto bíblico, ¿no? Que Dios obra todo en todos, ¿no? Por eso que las obras del virtuoso, dice Eckhart, las obras del virtuoso son su propia vida. Ser virtuoso, vivere est, es vivir. Eckhart no hace sino repensar a fondo la idea del hábitus aristotélico, ¿no? Porque el peligro de la ética cristiana para él es la exterioridad, es que esté reducida a las obras exteriores. Y por eso es que Eckhart insiste en que Dios da la forma del amor. Dios es la causa formal del amor, es decir, es la causa de que el amor exista, que en definitiva no es sino su propia atenuación. Es decir, Dios es la medida y la matriz de ese amor. Aquí se engarza toda la teología de la gracia de Eckhart, que la gracia no es sino la vida. Dice incluso vita formaliter, la vida formal. Dios es caridad. Toma esta expresión Eckhart de las cartas de San Juan. Dios es Deus caritas est. La traducción latina. Ahora esta vida en nosotros, ¿qué es? Es la confirmación del don, la configuración de la misma ley, darle una figura nueva, es la transfiguración, la transformación de esta vida. Por tanto, todo ejercicio de lograr concreto del amor en el vínculo con los otros
Recuerden que para el cristiano la medida del vínculo con los otros no es la justicia, sino es el amor. La justicia es un primer paso. Por eso Santo Tomás dirá, justicia sin misericordia es crueldad, ¿no? Entonces, sin este vínculo con los otros y sin esta radicación del amor como vida, carece de sentido y carece de horizonte, es decir, hasta dónde se despliega, ¿no? Esa caridad, en tanto el amor propio cristiano, es la madre y la forma de todos los atributos, de todas las virtudes. Y tiene tres atributos, es decir, los rasgos de esta fisonomía del dador. Primero, que la donación, que es constitutiva. La vida es donación, es recepción de una donación que se cumple en una novedad continua. Es decir, que recibimos para dar y en ese dar ser continuamente reengendrados. Y ese recibir para dar implica que nos es dado para innovar, para hacer nuevas todas las cosas. El segundo rasgo es la excedencia. Excede toda modalidad. Excede toda modalidad. Por eso no se puede medir el amor con la balanza de las obras, porque quedan encorsetadas. Porque en definitiva, el amor, al exceder toda modalidad, no hace sino ser el despliegue de la propia libertad del cristiano, de la propia libertad del individuo. Pero de San Agustín, ama y haz lo que quieres. Y en tercer lugar, el tercer rasgo es la carencia de toda otra finalidad, ¿no? Es decir, que no hay más finalidad que el amar a Dios, no hay más finalidad que el amar. Amo porque amo, ¿sí? Amo porque amo. De modo que en tal sentido, el reflejo consciente de todo esto es la sabiduría. La sabiduría. El hombre sabio es aquel que es consciente de esta donación y por eso también es el hombre verdaderamente, ¿no? Y quisiera para terminar leer el último párrafo del texto, del capítulo este. Bueno, en este juego de contrarios, ahora voy a leer un minuto. La carencia de otra finalidad, que es un rasgo, si sabemos que el amor forja unidad e incluso identidad para él. Su reflejo consciente es una sabiduría que sabe tanto de sí como muestra de su pobreza. En este juego de contrarios se pone de manifiesto lo que es propio a la vida como instauración en sí misma desde el molde del amor. Vivir es siempre estar radicados en el molde del amor que es Dios. Tal sabiduría tropieza sin duda con su doble. Espejo de esto mismo es la sabiduría que en la vida madura desde sí misma como fruto de la pobreza, es decir, del vacío que requiere la unión donde nos adentra el amor. Ahora bien, la sabiduría creada se reveló torpeza y la sabiduría divina sin fondo ni razón. Y esta última muestra lo que sea la pobreza, al mostrarse a sí misma como vacío de Dios en la extensión de la eternidad. Es decir, este doble de la pobreza, ¿no? Un modo de entender la pobreza como plenitud o como absoluto vacío, ¿no? Más aún, esta sabiduría, desde la contracara de la criatura, es su propia negación. Sabiduría como el no saber. Y la pobreza a la que Carapela, en plena coincidencia con estas perspectivas, alcanza justamente uno de sus vértices en el vacío del no saber. En primer lugar, dice Eckhart en el Sermón 52 alemán, es un hombre pobre aquel que no sabe nada. Vacío de no saber, saber de la nada, que solo puede alcanzar su punto extremo al dirigirse a Dios mismo. El texto, el texto aquí profiere una serie objetiva sobre la que recae la apelación de ignorancia. El hombre que debe tener esta pobreza debe vivir de modo que ignore que no vive de ningún modo para nada, ni para sí mismo, ni para la verdad, ni para Dios. Más aún debe estar desligado de todo saber, de modo que ni sepa, ni conozca, ni encuentre que Dios vive en él.
La contigüidad de los objetos del enunciado avanza en una misma dirección hacia el punto más hondo de la ignorancia, que pasando por el no saber de sí y ahondando en esto mismo, expulsa el saber que busca la certeza de conocer la vida de Dios en él. Los momentos objetivos de esta ignorancia, ya comparativamente contrapuestos por el mismo Eckhart respecto a enseñanzas anteriores, inhieren insistentemente en la radicalidad del gesto especulativo y parenético que piensa y apela a una experiencia del espíritu como vida desligada de la tiranía del diferir de los fines, la tiranía de que haya otros fines, otros por qué obramos, ¿no? En definitiva, se trata de pensar y apelar al espíritu en la radicalidad de su posible libertad. Cito a Eckhart: el hombre recto no sirve ni a Dios ni a las justicias, pues es libre. Y cuanto más cerca está de la justicia, tanto más es él mismo la libertad, tanto más es él la libertad. Libertad inherente a la vida misma, ahora sigo yo, en su propia autosustentación, que cumpla sobre su plenitud en la plenitud de la vida divina. Cito a Eckhart en el texto del Sermón 5b. Aquel que busca a Dios sin modo, lo toma como Él es en sí mismo, y el hombre vive con el Hijo, y Él es la vida misma. Quien pregunte a la vida durante 1000 años, ¿por qué vives? Si ella pudiera responder, no diría otra cosa: yo vivo porque yo vivo. Esto es así, pues la vida vive de su propio fondo y brota de su propio ser. Por ello vive sin por qué, pues vive para sí misma. Quien pregunte a un hombre veraz que obre desde su propio fondo, ¿por qué obra su obra? Si respondiera con rectitud, no daría otra cosa, sino obro porque obro. Y esta vida, la vida de Dios en el hombre justo, o el hombre noble, o el hombre pobre, es el todo de sí misma. ¿Qué es la vida? Otro texto de Santo Tomás. El ser de Dios es mi vida. Si mi vida es el ser de Dios, por tanto el ser de Dios debe ser mi ser. Y la substancia en sí misma reflexiva de Dios, mi propia sustancia reflexiva. Y nada más. Sigo yo. Estos tres rasgos determinan el amor como caridad y sobredeterminan la vida en su dignidad más profunda, como amor. La vida en su plenitud es despliegue de amor. Así, siendo el amor en nosotros su propia presencia, es la presencia de Dios, su propia vida. Por tanto, en el enraizamiento de nuestro ser en el suyo. Y esto no es más que la efectuación de la lógica del orden espiritual. Porque en lo corporal, dice un texto de latín de Eckhart, nam in corporalibus albedo es in corpore, en lo corporal la blancura está en el cuerpo, pero in spiritualibus a converso justus et in ipsa justitia. Las cosas espirituales al revés, es el justo el que está en la justicia para poder ser justo. De esta radicación profunda de nuestro ser en Dios, en la que refluye toda la vida del espíritu, el amor o la obra del amor recobra su verdad y en ello despliega su libertad que le es propia. No es un obrar que se mensura según normas particulares, sino que es el despliegue libre de ese amor que es recibido, como va a decir Eckhart en el sermón sexto de la obra alemana, y aquí termino. No se ha de servir ni obrar a causa de ningún porqué, ni por la gloria de Dios, ni por el propio honor, ni por cosa alguna que se halla fuera de uno, sino únicamente a causa de lo que son el propio ser y la propia vida dentro de uno. Dios y yo somos uno. Mediante el conocimiento acojo a Dios dentro de mí y mediante el amor me adentro en Dios. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido emocionante.